Luis Jorge Arnau, de Mexicanísimo, edición, el otro día dije 100 años. Sí, brincos, digamos. No, no es cierto. Sí, no, pues ni estaríamos para vivirla. Que por cierto, te traigo un obsequio simpático. Ah. Es una versión mexicana del PlayStation para ti. Para ejercitar la mente, esta versión mexicana de PlayStation, lo voy a abrir. Sí, es un como obsequio del aniversario de la revista número 100. ¿Cómo te fue de la Muy pachanga? bien, muchísima gente, eso lo agradecemos. Mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, sí, estaba lleno, y la gente, bien. A ver, estoy abriendo una bolsita de Ay, ¿cómo se llama este papel? Bueno, ese papel café que usan en las tiendas. Ay, hombre, iba a decir peltre. No, hombre, papel, ¿cómo le llaman? Lastre. Bueno, ya no peltre, sé. lastre. No, ¿cómo es posible que Estraza. no? Estraza. Sí, güey. Con Mecatito. Sí. Es mexicano. Sí, claro. Y luego va a salir tu PlayStation para que juegues. PlayStation. ¡Ay, no! ¿O veo esto? ¿Qué tal? Es una regresión Hace... Todo mundo estaba jugando PlayStation. Claro. Olvídate de Pokémon Go. 1, 2, ese 3, es el 4. Son 5, los 6, famosos 7, 8, 9. tableritos, estos de 15 cuadritos que había que acomodar en ¿Ya línea. los acomodé? O circulares, y luego había unos en reversa. Ahí está. Acomodados. Es un recuerdo de infancia. Es un recuerdo de PlayStation maravilloso. Es nuestro antiguo PlayStation para todos los que... Muchas gracias. No, muchas gracias. La estuvimos ahí obsequiando para... No, qué maravilla. Como para recordar estos juegos que teníamos los mexicanos. ¿Qué te decía la gente el día del aniversario? ¿Qué comentarios? La gente tiene muchas ganas de creer. El problema a veces es que el desencanto es de todos los días. Y vivimos, ahora sí que, así como dicen los que vivimos en el yin y en el yang, y vivimos entre lo que quisiéramos creer y lo que todos los días se nos refleja. Y esto es complicado. La gente en México es buena y quisiera comprometerse con este país, pero a veces es difícil porque pues el luchar contra la corriente es como las olas, ¿no? Y sientes que ya viene todo tranquilo y viene otra ola y te revuelca y te vuelves a levantar y otra vez sientes que puedes caminar sólido y viene otra ola y te revuelca. Y en México nos pasa mucho eso, que de pronto la gente ya no sabe mucho de dónde agarrarse porque las noticias vienen en cascada. Pero también yo creo que existen posibilidades para este país y que poco a poco yo soy un convencido que en la medida que la sociedad civil tome más posición, se vuelva más exigente, se vuelva más vigilante. Y más comprometidos, ¿no? Más conscientes. Por eso digo, somos más los buenos que nos damos cuenta. Sí. Y que les vamos cerrando, a la gente mañosa les vamos cerrando las puertas. Poco a poco. No se soluciona todo en 8 días, pero creo que tenemos espacio, ¿no? Y creo que poco a poco ahí va, ¿eh? Finalmente este es un país que merece más oportunidades y que tenemos que hacerlo porque además mucho de lo que queremos hablar en el día de hoy es que a veces también se nos olvida lo que hemos avanzado, ¿eh? A ver, vamos a situarnos 1916. ¿Por qué decidimos situarnos ahí? Estamos hace 100 años de esto. Dentro de las cosas graves que hubo fue la última gran hambre en este país. En 1915, a raíz de toda la situación de la guerra, la revolución y todo esto, además hubo mucho faltante. La gente se comía a los perros en la calle, era una situación terrorífica. Y en 1916 suceden algunos eventos que son interesantes para recordar en Mexicanísimo en este año. Bueno, la primera, obviamente, que es quizá la más interesante, que es la famosa invasión de Columbus por Pancho Villa, que la mencionamos muy brevemente hace 8 días. Un suceso que todavía no se puede uno explicar ni siquiera qué pasó. Pancho Villa era tan broncudo que nunca supieron qué fue lo que sucedió, por qué se decidió meterse. Hay la frase más esperada es que iba tras un embaucador que le había vendido armamento falso. Y entonces se le hizo fácil, Pancho Villa se le hacía fácil todo. Si tuvo 75 mujeres, de las cuales su bisnieta documentó 18 matrimonios, imagínate. Pues se le hizo fácil cruzarse la frontera para ir a buscar a aquel tipo. Pero lo interesante de esto no fue la invasión a Columbus, de la que todo el mundo nos acordamos, sino que durante 9 meses los americanos lo estuvieron buscando en territorio nacional y ahí se creó... 10,000 soldados lo buscaron, no lo encontraron. Ahí se creó la fama de Pancho Villa, metido en los cerros como las ratas en los agujeros,
Hay una película de Felipe Casals que les recomiendo si no la han visto, que se llama Chico Grande, que habla un poco sobre esta situación. Pues bueno, Pancho Villa, con este maravilloso evento, y maravilloso lo digo porque hubo más de 10,000 personas buscándolo, se daban unas recompensas que para la actualidad eran mayores que las que dan por el Chapo. O sea, además no era en todo el país, era en el pueblito de Columbus. Y además entraron a todo Chihuahua. Chihuahua lo peinaron los gringos. Hay quien dice que lo hicieron hasta para practicar, porque después se fueron a la guerra mundial. La guerra mundial estaba en su apogeo. Y metieron aviones, eran las primeras veces que se metieron aviones, se metieron pequeñas tanquetitas para buscar a Villa, y Villa se les perdió. Y no estaba Eisenhower y Patton son los dos personajes más simbólicos de después. Entonces eran tenientes, pero estaban en el equipo que el general Pershing, que era el que conducía lo que se llamó la expedición punitiva. Punitiva viene de castigo, querían castigar, y no castigaron a nadie más que las asoleadas que se pusieron los gringos en el desierto de Chihuahua, que les pagó, les cobró con creces la entrada. Finalmente, después de casi un año, tuvieron que retirarse. Y pues bueno, este es uno de los grandes sucesos que se recuerdan. Siempre se dice que es la única invasión a territorio americano antes de las Torres Gemelas. En realidad hubo varias, no es la única. Hay documentadas por lo menos otras 4 de mexicanos que se pasaban a la frontera a pelear con alguien más, porque entonces la frontera pues todavía no estaba muy clara la definición, y se peleaban los de un lado con otro, y hubo varias invasiones de este tipo. Pero bueno, se dice que es la última invasión antes de las famosas, el último ataque antes de las Torres Gemelas. Esto sucedió hace 100 años. Hace 100 años tuvimos 2 nacimientos maravillosos para la cultura mexicana. Nació Consuelito Velázquez, autora de la canción más conocida, que es Bésame Mucho, que la han cantado desde los Beatles hasta Frank Sinatra, pasando por el que usted quiera, hasta Louis Armstrong. Es la canción más traducida a otros idiomas, Bésame Mucho. Consuelito cumpliría 100 años. 100 años del nacimiento de Resortes, otro de los grandes cómicos mexicanos. Resortes, Resortín de la Resortera, como se presentaba él. Y 100 años también del famoso poema En Paz, de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo vida. Yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida. No, hombre. Y esa, sí. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Es una de los grandes poemas mexicanos de todos los tiempos. Amado Nervo, en noviembre del 16 se publicó. ¿Y por qué nos sirven estos recuerdos? Bueno, en estos recuerdos nos sirve para mostrar lo que se hacía qué pasaba con México, ¿no? Hace 100 años se fundó uno de los periódicos fundamentales en nuestro país, que es el Universal. Valga una felicitación también para ellos. Hace rato estabas hablando de los medios y cómo se tienen que reinventar. Bueno, el periodismo también ha estado sufriendo muchas cosas. Bueno, pues hace 100 años que el periódico se fundó. Y son de estos eventos que a veces a través de la historia se nos olvida, pero mantener un diario como el Universal tiene una historia francamente grande. Y estos son los escenarios de nuestro país, los escenarios que hay que recordar, porque la historia, además de lo simpático que puede ser o de lo agradable, nos enseña también, primero, a valorar lo que tenemos, y segundo, a tratar de no repetir los errores que cometimos en el pasado. Así como se dice, no estamos en el peor de los momentos, no estamos. Estas hambres que se mencionan de 1915 y 1916 fueron terroríficas. Es la última vez que la población mexicana ha bajado de un censo a otro. Hubo tantas muertes por la revolución, por el hambre, que de 10 años de 1910 a 1920, la población en México disminuyó, fue la última vez. Y esto nos ayuda a reconocer a todas estas gentes que han hecho país, y este país se los tiene de pronto que reconocer, que agradecer. Pancho Villa es maravilloso, es uno de nuestros héroes más queridos junto con Zapata, de estas gentes que si Cuba tiene al Che Guevara, nosotros tenemos 2, no uno Estados solo. Unidos al Malcolm, ¿no? Sí, al Malcolm X. Nosotros teníamos a 2 al mismo tiempo, a Pancho Villa y a Zapata, con personalidades distintas. Pancho Villa es un personaje
indispensable para nuestro país, con todos sus vicios y todas sus carencias, pero un hombre que nos ayudó a formar lo que hoy tenemos, ¿no? Y entonces lo que hoy decidimos hacer, que salieron en el número 100 de Mexicanísimo con estos recuerdos de qué pasó hace 100 años, que nos demos cuenta que este país sigue teniendo historias que puede compartir y que cuando escuchamos todo esto, bueno, pues... otra cosa que pasó. Fíjense, hace 100 años la capital de México fue provisionalmente Querétaro, porque se asentó ahí el Congreso para sacar la Constitución que en febrero del 17 se firmó. Querétaro fue el tercer artículo, ¿no? Sí, que ahí el artículo tercero, que la iglesia se les echó encima. Ateo, bueno. Se les echó encima. De todo llamaron. ¿Por qué? Porque se hablaba de la educación laica. En aquel entonces ya apareció en los documentos. Y bueno, todo esto lo hemos creado los mexicanos. Ya 100 años después, 100 años después. Pues la iglesia se le echa encima al presidente. 100 años diciendo, después. Sí. A ver, espérame, ¿cómo que estás tomando decisiones en función de esto? Y espérame, esto es un descarrile, ¿no? Para que vean que hay mucha gente que dice que la iglesia en México ya no cuenta. La iglesia sigue contando, sobre todo en algunos casos no han contado para bien. Este era uno. Creo que la educación laica es fundamental en un estado como el que tenemos, y respetar las creencias que cada familia tiene. Pero bueno, finalmente, a 100 años de esto, de que el Congreso votó y finalmente se autorizó la educación laica, pues a 100 años de esto es lo que tenemos en este país que hoy queremos compartir con todos. No, es un deleite. Luis Jorge Arnau, muchísimas gracias. Director de la revista Mexicanísimo.